Bien. Igual tenía que entrar a la zona, porque si no, valía. ¡Toro arriba! ¡Toro arriba, 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 arriba! ¡Dale! No sabe, viste. ¡Toro, dale! ¡Gánale! ¡Vamos, vale! La Champions está jugando. Raúl la estaba mirando. No, iban 1-1 con... Después. Sí. ¡Bien! Ganaron bien. ¡Eh, Pulga! Está bien, está bien. Se labura por ahí. ¡Dale, dale! ¡Espero! ¡Vamos!
¡Esto no! ¡Dale! ¡Buenísima! ¡Bien! Me apunta, está concentrada a ver quién gana. ¿A quién amarilla? No sé. Sí, sí, la dos es bien. ¿A Valen amarilla? Sí, salió la azul. ¡Pegale! ¡Ay, qué ¡ay! ¡Arriba, Mate, dale! ¡Bien, Mate! Vamos, dale. ¿Qué hizo? La ha pegado. No vi, porque estaba mirando para la jugada. No vi. ¡Ah! Es un paredón el hijo de puta.
Mateo. Bien, Mate. Bien, Mate, dale, dale, seguí. Dale, dale, dale. Bien, Toro. Bien, bien, bien. En penales, boludo. Ah, no. No quería que gane. Vamos, 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 vamos. Dale, dale. Vale. Se cobró toda la comisión. Está bien, dale. Sí, no importa, dale. Bueno, pero fue todo pelota. ¡Bien, Pulga! Bien, Pedro, bien, 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 bien. ¡Ay! ¡Vamos, vale! ¡Luego, Toro! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, callado!
ya tenía amarilla, ¿eh? Qué desastre, boludo.